Bienvenidos a este nuevo videocurso en el que vamos a intentar analizar la influencia del alcohol sobre las capacidades psicofísicas necesarias para llevar a cabo una conducción segura. Según el último estudio del Plan Nacional sobre Drogas, el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida por la población española, solamente detrás del consumo de tabaco. Otros datos que se han podido extraer pues son que los hombres beben en mayor proporción que las mujeres y además que entre los jóvenes de 15 a 29 años el consumo de bebidas alcohólicas se concentra fundamentalmente durante el fin de semana. Otros datos que se han podido extraer es que aquellos que beben y conducen se ven más frecuentemente implicados en siniestros de tráfico. Más o menos se estima que el alcohol está implicado entre el 30 y 50% de los accidentes mortales y entre el 15 y 35% de los que causan lesiones graves. Se calcula que en el mundo el alcohol es responsable de más de 500.000 muertos al año y de más de 15 millones de heridos. En Europa estas cifras pues más o menos están cercanas a los 20.000 muertos anuales y unos 30.000 inválidos. ¿Y por qué el alcohol es tan peligroso para la conducción? Esto principalmente es debido a que el alcohol altera la mayoría de las capacidades psicofísicas necesarias para una conducción segura, tal como han demostrado numerosos estudios. Además, es necesario añadir que los accidentes causados por el alcohol son o tienen resultados mucho más graves, sobre todo debido a la reducción de la respuesta orgánica al trauma. El alcohol es una droga psicodepresora, siendo su principal efecto la desinhibición conductual en cuanto al comportamiento del conductor. Aunque al principio la conducta de éste sea mucho más activa, no realmente debido a los propios efectos del alcohol, sino a que se han deprimido los centros cerebrales encargados de inhibir la conducta. Es decir, se ha liberado el freno. Esto explica pues que los conductores bajo los efectos del alcohol presentan brotes eufóricos que se traducen en una pérdida de la valoración del riesgo real, incrementando por contra las conductas imprudentes. Con respecto a las tasas de alcoholemia que pueda alcanzar una persona, es muy importante tener en cuenta las diferencias individuales de cada una de ellas. Es muy frecuente encontrarnos con que ante iguales cantidades de alcohol ingerida, dos personas pueden alcanzar alcoholemias distintas e incluso experimentar diferentes efectos. Esto es debido a las diferentes variables personales que afectan a cada uno de los individuos. Entre estas variables podemos citar las circunstancias personales de cada una de las personas, la hora del día en que se ingiera la bebida, el peso de que la persona, incluso su sexo, la edad y la experiencia en la conducción. También influye beber con el estómago vacío o lleno. Otro factor sería las características del alcohol que se toma. Y por último, la rapidez con que se ingiera. La velocidad con que se beba el alcohol va a determinar en gran medida la tasa de absorción del mismo. Cuanto más rápido se ingiere una bebida, mayor velocidad de absorción y mayor cantidad de alcohol que pasa a la sangre. Es decir, se producirá una tasa de alcoholemia de ascenso rápido, especialmente con el estómago vacío. Por el contrario, si se bebe de forma lenta y pausada, se produce una alcoholemia de ascenso lento e incluso pueden no aparecer los síntomas visibles de intoxicación etílica, lo cual es especialmente peligroso para la seguridad vial, ya que el conductor puede incluso no ser consciente de hasta qué punto sus capacidades están disminuidas. Otra variable a tener en cuenta en el proceso de absorción del alcohol es las características del mismo. Este proceso es más lento para las bebidas fermentadas, tales como la cerveza o el vino, y es más rápido en las destiladas, por ejemplo en el ron, el whisky, etc. También tenemos que tener en cuenta que el alcohol gasificado o caliente favorece la rapidez de la alcoholemia, ya que dilata los capilares sanguíneos del estómago. Y el caso contrario, el alcohol frío puede que retarde en alguna medida la velocidad de la alcoholemia al contraer los capilares.
Beber con el estómago lleno o vacío también va a influir en la rapidez de absorción del alcohol. Es decir, cuando el tubo digestivo está vacío, la cantidad de alcohol que pasa a la sangre es mayor y además lo hace más rápidamente. En caso contrario, cuando el tubo digestivo contiene alimentos, pues la difusión del alcohol se realiza en una menor cuantía y velocidad. La diferencia de tiempo puede oscilar entre 15 minutos y una hora aproximadamente. Además, también tenemos que saber que las grasas dificultan también la difusión del alcohol, haciéndola más lenta y en menor cantidad. La edad es un factor decisivo en todo tema relacionado con la alcoholemia. Todos los estudios demuestran que las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son, como norma general, más sensibles a los efectos de la bebida. Además, es necesario añadir que a iguales cantidades de alcohol consumido, son mayores los efectos en los conductores con poca experiencia, ya que no tienen todavía consolidada la actividad motora que se adquiere con la práctica. Además, esto suele coincidir con el hecho de que son personas de menor edad. Esta es la razón por la que la tasa de alcoholemia permitida legalmente sea más baja en los conductores nobles. A iguales cantidades de alcohol ingerido y en condiciones normales de peso y edad, las mujeres presentan tasas más elevadas de alcoholemia. Esto es debido fundamentalmente a la diferente cantidad y distribución de las grasas corporales entre ambos géneros, lo que repercute en una desigual distribución del alcohol por el organismo. Es por esto que las mujeres, en general, son más susceptibles a los efectos del alcohol, especialmente si son jóvenes. Entre una persona gruesa y otra más delgada, y a igual cantidad de alcohol ingerida, la concentración del mismo en la más delgada será superior. Esto tiene una explicación bastante simple y lógica. A mayor peso habrá mayor cantidad de tejido donde repartir el alcohol y por lo tanto su concentración será menor. La hora del día en que se consume alcohol es otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar las tasas de alcoholemia que una persona pueda alcanzar. Por ejemplo, una persona que bebe una determinada cantidad de alcohol y se acuesta a dormir 8 horas, se levantará con un índice de alcoholemia muy superior al que tendría durante el día estando activo durante 8 horas. Esto puede suponer un grave riesgo para la seguridad vial, sobre todo porque las personas o los conductores suelen desconocer este dato y piensan que al despertarse ya no hay inconveniente en utilizar el vehículo. Esto es debido a la ralentización que se produce en el metabolismo del alcohol durante el sueño, dado que todas las funciones orgánicas están más relajadas. Todas aquellas situaciones que sobrecarguen al organismo van a tener influencia sobre la alcoholemia y sus efectos. Así, por ejemplo, presentarán mayores tasas, pues las personas con un cansancio excesivo, aquellas que tengan una jornada laboral bastante dura, también influirá no haber dormido adecuadamente, tener alguna enfermedad, estar débil, tensión nerviosa, estrés, tomar medicación, etc. En el siguiente punto vamos a analizar los procesos de metabolización del alcohol. Una vez ingerida la bebida, el alcohol pasa al tubo digestivo y llega al estómago, donde se absorbe más o menos el 20%. De allí pasará al intestino delgado, donde se completará la absorción, y pasará a la sangre. Esta, con el alcohol, circulará por el cuerpo y llegará al cerebro. Tenemos que tener en cuenta que el alcohol puede detectarse generalmente en la sangre ya a los 5 minutos de haber sido ingerido, y alcanza su máximo nivel entre los 30 y los 90 minutos, en función de diversos factores, como los que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a la eliminación del alcohol, entre el 2 y el 10% se elimina sin metabolizar, principalmente por el aire expirado, el sudor o la orina. La eliminación pulmonar es posible gracias a la volatilidad del alcohol, aunque en verdad como mecanismo de eliminación no es muy eficaz, ya que solo más o menos el 2-3% del alcohol ingerido se elimina por esta vía. Sin embargo, desde el punto de vista analítico, esta eliminación pulmonar tiene gran importancia,
ya que permite hacer los controles de alcoholemia con gran facilidad. Con respecto al proceso de metabolización, se ha calculado que por norma general cada hora se suelen metabolizar unos 12 gramos de alcohol por litro de sangre aproximadamente. Para representar las variaciones en la concentración de alcohol en sangre a lo largo del tiempo, se utiliza la curva de alcoholemia, que nos da una idea aproximada de cuál es el tiempo prudencial que se necesita para conducir un vehículo después de haber ingerido una determinada cantidad de alcohol. Una curva típica de alcoholemia tiene 3 fases claramente diferenciadas. Una primera, o fase de intoxicación, o también llamada fase ascendente, inmediatamente posterior a la ingestión. En esta fase priman los procesos de absorción y difusión por el organismo, por lo que la curva es fuertemente ascendente. Una segunda fase sería la de equilibrio o meseta, muestra un vértice o meseta que se corresponde con la máxima concentración de alcohol en sangre. Representa el equilibrio entre la absorción, difusión y la metabolización, eliminación del alcohol. Y por último tendríamos una última fase, también llamada de desintoxicación o fase descendente, que es una recta lentamente descendente que muestra la velocidad constante de desaparición del alcohol, fruto de los procesos de metabolización y de eliminación.